Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 4, un pacto eterno. Durante esta semana empezamos a estudiar un pacto que el Señor realizó con su siervo Abraham y vemos las características de este pacto. Nos llamó mucho la atención cómo el autor se enfocó en identificar las partes de este pacto. Recordemos que todos los pactos que hemos encontrado en la Biblia hasta estos momentos han sido por gracia, porque el Señor ha querido manifestar una relación íntima con su pueblo. Pero ha sido una iniciativa propia de Dios. Nosotros no tenemos que ver nada en los motivos en que el Señor promueve este pacto. Él lo quiere hacer porque nos ama, porque busca a su humanidad, porque busca redimir a su pueblo. En este sentido, en la historia de Abraham encontramos los mismos componentes que hemos visto en los antiguos pactos. En este caso, vemos cómo el Señor se identifica de una manera excelsa con su nombre. Y esto queremos aprender durante esta semana. Vamos a ir por partes. Vamos a ver cuáles son los elementos del pacto, cuáles son los nombres que se presentan en el pacto. Vamos a ver en el caso de el nombre de Dios, el nombre del hombre y después cuáles son las características de este pacto con Abraham. Ok, vamos al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este pasaje bíblico identifica muy bien cómo el Señor se muestra ante el ser humano. Él utiliza un término hebreo que es la unión de varias consonantes, la I, la H, la W y la H. Y cuando las personas quieren tratar de pronunciar ese nombre, surge de manera fonética la palabra Yahvé. Y eso en términos literarios se podría traducir como yo soy. Entonces, ante Moisés en este pasaje bíblico, Dios se presenta como el yo soy. Esa es una connotación muy interesante con respecto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo antiguo había muchos dioses, pero todos esos dioses se identificaban por su nombre, por alguna característica que el mismo hombre que creaba el ídolo le asignaba. De tal manera que existía el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios de los animales, etc. Cuando Dios se presenta a la humanidad, se presenta como el gran yo soy, como alguien que es eterno, como alguien que es antes, durante y después. No tiene principio, no tiene final, no hay una identidad clara que podamos decirle, o podemos encerrar aquí como que es el Dios de los animales, como es el Dios de los astros, como es el Dios del hombre. Dios es yo soy. Su nombre connota tanto misterio, tanta exuberancia, que no podemos encerrar a Dios. Es por eso que Dios es eterno, Dios poderoso. Juan, por ejemplo, en Apocalipsis 1:4 lo traduce como el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Dios, entonces estamos hablando de alguien sumamente poderoso. Cuando podemos identificarlo, no podemos encerrar en algunas características que como seres humanos quisiéramos determinar. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Dios es algo que nos antepone, algo que no podemos hacer parte de uno. Por eso muchas iglesias o muchas personas que quieren ir en contra del cristianismo, que ir en contra precisamente de la palabra de Dios, quieren hacernos creer que Dios es una invención humana, que a alguien se le ocurrió identificar a Dios. Entonces por eso Dios es solamente una falacia, una mentira. Pero es cuando Dios se presenta ante Moisés, se presenta ante Abraham, ante Jacob, ante todos esos grandes profetas, el Señor se presenta con una característica como que, a ver, identifícame, a ver, trata de encerrarme entre tu mente finita. No podemos, porque Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es más grande que nosotros mismos. Entonces Dios, la única manera que pudo identificarte y que nosotros pudiéramos encerrarlo en nuestra mente de una manera más gráfica es identificarte como Yahvé, como yo soy. Moisés entonces usa este nombre para relatar la primera ocasión en que Dios entabla conversación con Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 7, Dios se presenta también como el yo soy. Entonces se nos invita a conocer el nombre de Dios y su significado para poder confiar plenamente en él. Y aquí está el primer componente del pacto. El que toma la iniciativa para entablar una relación con el ser humano es Dios. Y Dios
no tiene por qué darte explicaciones de cuáles son sus motivos por tratar de salvarte. El único que podríamos encerrar es precisamente el componente del amor, que Dios nos ama. Y en este componente del amor entra también el componente de la fe, porque Dios así lo quiere, porque Dios tiene un plan para nosotros que trasciende a nuestra misma humanidad. Así que entonces identificamos el primer componente de este pacto en el caso de Abraham. Dios se presenta como el Yahvé, como el yo soy, pero no solamente así. Yo quiero que veamos este pasaje a fin de conocerle del 6 de enero. Dice, yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente, el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros y si lo supiéramos no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy. Así que tu Dios no es un Dios que puedas encerrar, ¿verdad? Dios es el gran yo soy. Pero vamos a ver otra forma en que Dios se identifica de manera más íntima con sus hijos. Vamos a ver Éxodo capítulo 6, versículo 3. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Dios se ratifica ese pacto con Abraham y ahora se presenta de otra manera. Acordémonos algo interesante. ¿Okay? Los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado especial, una característica especial de esa, en el caso de los hombres, de ese hombre lo identificaba con Dios. ¿Okay? En el caso de Abraham, Dios se está presentando por primera vez como el Dios Todopoderoso o el Shaddai. Es otro nombre de Dios. Debido a la debilidad y a la fragilidad humana, Abraham no podía tener descendencia. Sin embargo, el Todopoderoso tenía poder suficiente para lograrlo. Dios le estaba haciendo una promesa a Abraham. A su edad adulta, él estaba pidiendo que se fuera de su casa y de su parentela a la tierra que él iba a dar. Y después establecería el segundo pacto. Diría a Abraham, ¿sabes qué? De tu descendencia voy a hacer una nación poderosa. Pero Abraham, que ya era una persona anciana, no podía creer en su mente, en su corazón, que Dios pudiera cumplir esa promesa. Más cuando su esposa también ya era una persona adulta. Sin embargo, le dice, ¿por qué no vas a creer en mí si yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede? El que si Él quiere, en estos momentos, puede darte descendencia con un abrir y cerrar de ojos. Eso estaba haciendo que Abraham confiara solamente con el nombre de El Shaddai. Ya Abraham tenía esa seguridad de que Dios iba a cumplir su promesa. Acuérdense que el segundo componente es que nosotros ejercemos fe con respecto a esa promesa que Dios nos ha dado. En este caso, Abraham entonces estaba empezando a creer que Dios realmente iba a cumplir lo que le había prometido. Isaac bendijo a Jacob con el nombre de El Shaddai y Dios mismo se apareció a Jacob bajo ese nombre. Jacob usó repetidas veces el nombre de El Shaddai para otorgar bendición. Entonces El Shaddai ya tenía una relación más íntima con su humanidad. Dios no solo es todopoderoso, sino que posee riquezas inagotables, riquezas que están dispuestas a otorgar a quienes le buscan con fe y obediencia. Y aquí está el segundo componente del pacto. Si el Señor ya te ha tomado y te ha llamado, porque eso sí es algo muy interesante. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el Señor ofrece su pacto de gracia a la humanidad, pero usa a hombres de manera específica para que firmen ese pacto. Acuérdense que un pacto es un contrato entre dos seres. En este caso, el primero es Dios, el Yahvé, el gran yo soy, el Shaddai. Entonces, se está haciendo un pacto con Abraham. Pero ese pacto no solamente va a quedar con Abraham, con él y su bendición, sino que esa bendición va a traspasar a todas las naciones, no solamente a la descendencia de Abraham, sino que a todo aquel que se acercara a esa nación. Entonces, aquí está el segundo componente. Nosotros tenemos que creer realmente en ese Dios que quiere tener una relación conmigo. Si nosotros no creemos en ese Dios, no creemos que es todopoderoso, no creemos que pueda cumplir su promesa en mi vida, entonces nuestra vida va a ser una vida vacía. A pesar de que queramos obedecer a ese Dios, si no creemos en Él, si no estamos seguros que Él pueda cumplir sus propósitos en mí, entonces tu vida no tiene sentido. Porque estás al lado de un Dios en el cual no confías. Dios está pidiendo de ti fe y confianza. Y eso solamente se puede hacer de una manera invaluable cuando nosotros realmente le otorgamos todo nuestro ser, nuestras necesidades, nuestros anhelos a Él. No buscamos cumplir nosotros mismos algo para lo que Dios nos ha preparado. Buscamos hacer un ejercicio de fe para que Dios pueda crear en nosotros esa necesidad de estar con Él. ¿Okay? Dios ya quiere estar con su humanidad,
pero nosotros tenemos que querer estar con Él. Y para querer estar con Él tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Dios. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Le estaba diciendo, vete de este lugar. Entonces Abraham obedeció por fe. Le va a decir, te voy a dar una descendencia. Y aún en su vejez, Abraham comprendió que ese Dios todopoderoso podía hacer esa promesa una realidad. Así que dijo, bueno, voy a confiar también. Y confió plenamente en Él. Qué interesante es cuando el ser humano empieza a tener esa relación de pacto con Dios. Y eso es muy importante. Dios va a mantener su pacto mientras tú manifiestes su obediencia a Él. Cuando tú te quieras desobedecer a Dios, cuando tú no quieras cumplir su mandato, entonces el pacto se rompe. No porque Dios quiera, porque Dios sigue manifestando su gracia y su amor, sino porque tú te estás desviando de ese propósito para el cual el Señor te había llamado. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Aquí está otro elemento muy interesante que el autor quiso destacar en la escuela sabática. Cuando nosotros vemos los nombres en el Antiguo Testamento, vemos que tiene una característica especial con respecto a Dios, porque Dios era para los israelitas, era todo, hermanos, era todo. Ahorita quizás no entendemos el significado de los nombres, porque pues le asignamos el nombre a nuestros hijos, a nuestra descendencia, porque pues así se llamó mi papá, así se llamó mi mamá, mi abuelito, y quisiste honrarlo con esos nombres. O si te ocurrió un nombre que te gustó mucho y te lo pusiste, sin saber cuál era su significado. En la antigüedad, asignar el nombre a una persona era muy especial porque identificaba una característica que lo acompañaría toda la vida. En el caso de Abraham, por ejemplo, Dios dijo, voy a establecer un pacto contigo. Como confirmación de mi pacto, entonces voy a cambiar tu nombre a Abraham, que va a significar que sobre ti va a venir una descendencia. Y vas a ser el padre de naciones. Qué interesante es que el nombre de Abraham ahora significara padre de naciones. Estaba ejemplificando que Dios iba a cumplir su promesa en el nombre de Abraham. Y no solamente con él, vemos en el Antiguo Testamento muchas características así. Vamos a ver, por ejemplo, que Jacob cambió su nombre a Israel y que ahora significaba luchador con Dios. A José cambió su nombre a Zabnab Panea, que significaba revelador del oculto. Noemí cambió a Mara a amargura y Daniel a Beltasar, Bel proteja su vida. Cuando Dios cambió entonces el nombre de Abraham a Abraham, realzaba el cumplimiento de las promesas del pacto. A partir de ese momento sería conocido como Padre de multitudes. ¿Cómo te ha llamado Dios a ti? ¿Cuál es el nombre? Hay una característica especial en el libro de Apocalipsis que dice que los que lleguen al final, los que triunfen, los que a pesar de la adversidad de este mundo se mantengan fieles a Él, le va a dar un nombre nuevo. ¿Qué característica más importante van a tener los redimidos, verdad? Ya no te vas a llamar José, ya no te vas a llamar Pedro, no te vas a llamar Luis. Vas a tener un nombre específico el cual el Señor te va a dar. Y ese nombre va a asignar esta característica con la cual te distinguiste y en la cual lo honraste con tu vida. Porque para que poder alcanzar el éxito en la vida cristiana tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces Él va buscando el nombre específico para ti. Y en el tiempo del fin, cuando nosotros estemos cara a cara con Él, ese nombre va a ser el que va a sonar por toda la eternidad. Y así te vas a llamar a partir de ahora. Así como Abraham ahora es conocido como Abraham, tú también serás conocido de otra manera. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco a otra característica, por favor. Acompáñame a Génesis capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver las etapas del pacto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa que de tu padre a la tierra que te mostraré. El pacto de Dios con Abraham fue confirmado en 3 etapas o en 3 partes. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí yo puedo sentar en pantalla la primera. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3. ¿Cuál era la forma en que se acercaba? Decía, Jehová había dicho a Abraham. Ahí estaba el Señor acercándose a su humanidad. ¿Cuál era la orden? Vete de tu tierra. ¿Y cuál es la promesa? Si tú te vas de tu tierra, yo te bendeciré. En el caso de Génesis capítulo 15, del 1 al 21, el acercamiento era, yo soy Jehová, yo soy el que soy. La orden, tráeme una becerra, y la promesa, a tu descendencia daré esta tierra. Y en Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 14, ¿cuál era el acercamiento? Yo soy el Dios todopoderoso. La orden, será circuncidado todo varón, y la promesa, te daré la tierra en que moras. Hay que entender algo especial.
la promesa de Dios hacia Abraham de hacer de su descendencia una nación grande, Abraham no la iba a ver. O sea, yo no iba a ver hasta dónde llegaría esa bendición, porque estamos hablando de que el Señor de esa descendencia traía la salvación de la humanidad a través del Mesías. Entonces Dios estaba preparando a Abraham para que aceptara por fe el cumplimiento del pacto, aunque quizás en su vida no lo viera. Él iba a estar seguro de que a partir de ahí todo lo que sucediera sería bendecido por Dios. En el caso, por ejemplo, cuando hace la primera ceremonia, el primer rito del pacto con él, y le manda a matar esos becerros y a partirlos a la mitad. Y en medio de esos becerros pasaba Dios. Era una forma simbólica de acercar a Dios, a Abraham, y confirmarle esa promesa. Después, cuando empieza el proceso de la circuncisión, también tenía un significado especial. Vamos a ver qué significaba la circuncisión para nosotros. Vamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Antes de entrar a la parte de la circuncisión, el Señor estaba estableciendo un pacto con Abraham. Quiero que entendamos muy bien esto, porque son principios que estudiamos ya la semana pasada. Dios estaba estableciendo un pacto con Abraham. ¿Okay? El pacto es de gracia. O sea, tú no puedes hacer nada para que ese pacto se cumpla de parte de Dios, porque Él ya te ha otorgado eso. Él ya tomó la iniciativa de invitarte, pero está pidiendo de ti obediencia. Ojo, solamente por obedecer no quiere decir que ya vas a cumplir la parte de tu pacto. ¿Okay? Porque eso estamos entrando en los terrenos de ser fariseo, de ser personas que solamente estén tratando de hacer a la perfección los designios divinos. A buscar antes de que el sentimiento de honrar a Dios, cumplir solamente sus preceptos. Eso es lo que no quiere Dios. Dios no quiere que tú lo obedezcas de una manera automática. Él quiere que tú lo obedezcas como una respuesta de fe y amor. Esa es la obediencia a la que el Señor le agrada. El Señor quiere establecer una relación contigo, pero quiere que tú le respondas de la misma manera. En ese sentido, entonces, las obras son importantes para Dios, porque está mostrando tu fe. Las obras no están mostrando tu intención de hacer las cosas. Las obras están mostrando que Dios ha entrado tanto en tu vida que tú estás manifestando esos atributos de Él a través de esas obras. Y entonces a Dios le agrada ese tipo de obediencia. Dios nos salva porque obedezcamos. Él nos salva porque nos ama, porque nos ha otorgado su gracia. Él quiere una respuesta de amor y esta queda reflejada en su obediencia a su ley. La obediencia entonces es el medio por el que Dios puede cumplir las promesas del pacto con nosotros. Si tiene que haber una línea por la cual nosotros debemos seguir, esa es la obediencia de la ley. Cuando nosotros nos desviamos de obedecer la ley de Dios, entonces estamos rompiendo el pacto con Dios. ¿Sí? Dios no está rompiendo su parte contigo, tú estás rompiendo tu relación con Dios. Entonces es muy difícil hacerle entender a las personas en estos tiempos, en los tiempos del fin, la importancia de obedecer la ley de Dios. Porque el ser humano está acostumbrado a hacer su propia voluntad, a hacer las cosas que él quiere sin la autorización de Dios, sin siquiera consultar a Dios. Es más, para ellos Dios no existe. Para ellos solamente es lo que su mente finita puede hacer. Entonces, mostrarles que Dios está pidiéndote obediencia, para ellos es imposible de cumplir. Pero cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios, en este caso Jesucristo vino a mostrarnos las obras de la ley, vino a mostrarnos que es fácil cumplir cuando nosotros tenemos un espíritu de amor hacia nuestros semejantes, cuando tenemos una relación íntima con Dios de amor y obediencia. Si nosotros queremos cumplir la ley, tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que entregarnos a Él. El mundo no lo va a entender porque para el mundo esto es locura. Pero tú que eres cristiano, tú que estás buscando a Dios constantemente, que estás viendo estos videos, compartiéndolos, yo estoy seguro que el Señor está ya transformando tu vida. Y sientes una necesidad inherente de obedecerle. ¿Y cómo lo obedeces? Cumpliendo la ley de Dios. Vamos a ver ahora otro componente, por favor. Acompáñenme rápidamente al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 11. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y aquí entramos a lo que yo quería explicar hace rato. ¿Qué fin tenía la circuncisión como señal del pacto? Aquí voy a poner las características. Primero, distinguir la descendencia de Abraham de los gentiles. Segundo, perpetuar el recuerdo del pacto. Tercero, fomentar la pureza moral. Cuarto, representar la justificación por la fe.
5. Simbolizar la circuncisión del corazón. Y después prefigurar el rito cristiano del bautismo. Todas esas características estaban prefiguradas en esa orden que Dios le dio a Abraham. Si tú querías pertenecer y cumplir este pacto, tenías que hacer este rito de la circuncisión. Después de la primera etapa de los bebés, tenían que presentarlos al templo y circuncidar. Y entonces ya pasabas a ser parte de ese pueblo escogido por Dios. Pero no solamente era un rito vacío, sino que tenía todas estas características que les he señalado. ¿Qué sucedió? Porque en estos momentos nosotros no exigimos la circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué se rompió ese pacto? Bueno, porque después de muchos años de que el pueblo de Israel hizo este evento, ya había perdido el significado por el cual fue dotado. Ya entonces las personas decían, no solamente que si es un único requisito, aunque seas una persona malvada, etc., no importaba, con que sea circuncidado era suficiente. Entonces se había perdido el sentido de la circuncisión. Y era necesario que entramos en una nueva etapa, que es precisamente la etapa de entregarnos a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal y pasar por el rito del bautizo. Cuando nosotros pasamos por el rito del bautizo, es lo mismo que si hubiésemos estado en la circuncisión. En el caso de Romanos 4:11, está hablando de la circuncisión del corazón, de entregarte completamente a Dios, públicamente declararlo, que necesitas de Él y pasar ese momento a las aguas bautismales. Entonces, la circuncisión pasó a terminar su etapa en el Antiguo Testamento y ahora entramos en una nueva etapa que era precisamente aceptar a Jesús. A través del tiempo, entonces, esta señal llegó a interpretarse como un medio de salvación, perdiendo su significado. Recordemos una vez más que Dios nos salva por su gracia. Ni porque estemos circuncidados, ni porque seamos israelitas de cepa, somos salvos, ¿ok? Solamente porque Dios quiere salvarnos. Entonces el Señor nos pide a nosotros obediencia completa a su palabra. En Jesús entonces es reemplazada por la fe que obra por el amor, la nueva creación y guardar los mandamientos. ¿Quieres ser circuncidado del corazón? Acepta a Jesús en tu corazón. ¿Quieres entrar a una nueva etapa del pacto? Acepta los 10 mandamientos. ¿Quieres tener una relación íntima con Dios? Entonces entrégate completamente a Él. Es increíble, hermanos, cómo después de tanto tiempo de estar predicando este mismo mensaje, la gente no alcanza a comprenderlo. Lo hemos visto de diferentes maneras en otras lecciones, pero siempre es el mismo. Tienes que entregarte a Dios, tienes que tener esa relación con Dios, tienes que buscarlo a Dios. Fíjense por favor lo que dice el siguiente pasaje de Camino a Cristo. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple con él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. El G. de Fais no se equivocaba cuando recibió esta revelación. En estos momentos de tanta oscuridad en el mundo, necesitamos un corazón humilde, un corazón transformado con un propósito elevado, con una mente y un espíritu que te trate de salvar a las almas perdidas, que se conmueva del dolor ajeno, que empatice con esa necesidad de traer a los otros a los pies de Jesús. Esto es lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos. Ese es el pacto que Dios quiere establecer con su humanidad. Ya fuera de la circuncisión, ya fuera de esta promesa que Dios ya ha cumplido a través de Cristo Jesús. En estos momentos necesitamos una renovación de nuestro carácter, una renovación de nuestra vida. Y solamente Cristo nos puede ofrecer eso. ¿Quieres hacer este pacto con Dios? Yo te invito a orar en estos momentos. Querido Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar en estos momentos en tu gracia infinita. Sabemos que todavía tienes un plan para cada uno de mis hermanos que está escuchando estas lecciones. Y si alguno de ellos todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, sabemos que todavía hay tiempo para hacerlo. Por favor, que tu gracia infinita te mantenga todavía durante más tiempo y que más personas puedan bajar a las aguas bautismales aceptando a Jesús como su Salvador personal. Quédate con ellos, por favor, y bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este sábado que nos ha permitido entrar a sus hogares. También estamos agradecidos con Dios porque hemos cumplido ya un año de este ministerio. Un 22 de abril del año pasado empezamos estos videos y hemos recibido abundantes bendiciones con esto. Ojalá que sus oraciones sigan estando conmigo, con mi familia y con todos los que nos rodean y que podamos hacer de este un movimiento poderoso y traer a más personas. Suscríbete a mi canal, comparte y si es tu voluntad también, que el Señor pueda darnos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con Él. Bendiciones para cada uno de ustedes.